el título de lo que te quiero compartir hoy, le puse Caminando en la obra de Dios. Cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que fuimos diseñados para caminar en la obra de Dios. Y no, el caminar en la obra de Dios no quiere decir que vas a ser misionero, te vas a ir a otro país, aunque algunos podrían ser. Pero realmente todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados para caminar en la obra de Dios. Fuimos creados para caminar en esa obra. Fuimos llamados a dar testimonio de Él. Y quiero que me acompañes por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 139, versículo del 13 al 16, que cita de la siguiente manera: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto habla la Escritura acerca de toda la creación, no solamente de los hijos de Dios, sino que está hablando acerca de toda la creación. Dios conoce y Dios diseñó a cada uno de nosotros, diseñó a cada uno de aquellos que pertenecen a la creación. Y cuando hablamos de creación hablamos animales, hablamos plantas, los hombres también, y estamos viendo cómo Dios tenía el control de cada una de las cosas. A veces nosotros nos preguntamos, o la gente se pregunta, cuando venimos de un Dios perfecto, y a veces nosotros nos enfocamos más en los defectos que tenemos. Hay áreas en las cuales nosotros nos comparamos con otros y nos vemos como defectuosos o que tenemos algún defecto y quisiéramos tener lo que otro tiene. Pero nosotros tenemos que entender que aquello que nosotros consideramos defecto en Cristo es una área de oportunidad que nosotros tenemos. Es una área que tenemos para mejorar y que donde podemos exaltar el nombre de Dios, porque nos da la oportunidad de echar mano de aquello que humanamente no se puede. Entonces, fuimos creados para caminar en su obra, y cada parte de nosotros fue diseñada, fue fríamente calculada para que tú puedas cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que leamos también la primera carta a los Corintios, y mucha gente se toma más esta parte de primera carta a los Corintios, pero no la entiende de la manera correcta. Porque a veces nos sentimos los viles y menospreciados del mundo. Y realmente el mundo sí nos desprecia. Y el mundo te va a despreciar. Pero nosotros tenemos que entender que fuimos amados desde el principio. Hemos sido amados desde siempre por Dios. Y eso es lo que a nosotros como hijos de Dios nos tiene que sostener y nos debe de dar ese entendimiento para que nosotros podamos extender la palabra de Dios, para que más gente pueda conocerle a Él. Y vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, que dice así: Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Y quiero que pongamos énfasis en esto. Está aquí el apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia de Corinto, dice que recuerden, dice que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Los ojos del mundo nos ven de una manera distinta a como Dios nos ve. El problema es que muchas veces nosotros le hacemos más caso o nos vemos como nos ve el mundo. Pero nosotros tenemos que vernos como Dios nos vio. Y continúa en el versículo 27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces está diciendo que Dios eligió a los que el mundo considera ridículo. No que, porque muchas veces yo he escuchado que muchas dicen, es que Dios escogió lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Y a veces la gente dice, no, sí, yo era lo más vil y lo más menospreciado del mundo, pero no de Dios.
Y tú tienes que tener una identidad correcta en Cristo. Así es. ¿Sí estás conmigo? Sí. Dice 27 nuevamente, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Entonces, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y dile que está a tu lado, y ese soy yo. Porque algo que tú tienes que entender, que cuando tú naces a esa vida espiritual, el mundo ya no te va a ver con los mismos ojos. Porque anteriormente caminabas al son que te tocaba el mundo, o bailabas al son que te tocaba el mundo. Pero ahora, si tú sigues bailando al son que te toca el mundo, pues ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ahora ya te das cuenta que el mundo, o la mentalidad del mundo, es contraria a la mentalidad del reino de los cielos. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de ser entendidos, de conocer la Escritura. No podemos vivir ignorando las Escrituras, porque como Jesús les dijo en una ocasión a sus oyentes, erráis porque ignoran las Escrituras. La mayoría de la gente está errando al blanco porque ignora las Escrituras. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes de las Escrituras. Dile hasta a tu lado, tú no te puedes dar el lujo de ser ignorante de las Escrituras. Es un lujo que no te puedes dar. Porque si te das ese lujo, vas a tener problemas en tu vida. También esta porción de la Escritura nos dice que Dios nos ha unido a Cristo. Estamos unidos a Cristo y necesitamos ser conscientes de que todo el tiempo nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con nosotros o en nosotros? Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces, ¿sí te das cuenta que es necesario que como hijos de Dios tengamos una correcta identidad para poder servir a Dios de la manera correcta? Te plasmé dos panoramas. Primero, lo que Dios hizo, que desde antes de la fundación del mundo, y que Dios conocía cómo ibas a ser tú formado, y Dios te conoce desde siempre. Y si tú sigues leyendo esa porción de la Escritura, dice que antes de que el pensamiento salga de tu boca, dice que Dios ya lo conoce. Entonces Dios conoce todo acerca de nosotros. Pero muchas veces nosotros tomamos la Escritura erróneamente y nos sentimos lo más vil y menospreciados no solamente del mundo, sino aún para Dios. Y no nos podemos acercar o no nos acercamos a Dios confiadamente, porque todavía pensamos que tenemos algún problema con Dios. Y lo único que Dios ha querido siempre es acercarnos a Él. Amén. Que seamos conscientes de Él, que le conozcamos a Él, que caminemos en el diseño eterno, que caminemos en el diseño perfecto que Él trazó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y quiero hablarte hoy acerca de 3 principios vitales para caminar en la obra de Dios. ¿Sí? El primero dice, el inicio de toda obra de Dios depende de tu comunión con Dios y con su propósito eterno. El segundo, el desarrollo de toda obra de Dios depende de la vida interior. Y tercero,
El destino y la gloria final de toda obra de Dios es la expresión de Cristo. Iniciamos con el primero, dice, el inicio de toda obra de Dios depende de su comunión con Él y de su propósito. Para esto quiero que vayamos, por favor, a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 9, que cita de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y podemos ver que esta porción de la Escritura nos habla acerca de la permanencia en Él. Y la permanencia en Él tiene que ver en ser conscientes de Él, ser conscientes de su presencia, ser conscientes de que Él está todo el tiempo con nosotros y nosotros estamos con Él. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Ese principio lo debemos de abrazar. Él está con nosotros todo el tiempo, no importa la situación que estemos pasando, Él está con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, no hay manera en la que nosotros nos podamos separar de Él, ni Él de nosotros. El segundo es que nosotros tenemos que guardar su palabra. Es otro principio muy importante. Necesitamos andar, necesitamos caminar en su palabra, porque dice que si nosotros caminamos en su palabra, que podemos pedir todo lo que nosotros querramos y nos será hecho. ¿Por qué dice que si permanecemos en su palabra, o que si su palabra permanece en nosotros, pidamos lo que nosotros queremos y será hecho? Porque no hay manera de errar si tú estás caminando en su palabra, porque si tú estás caminando en su palabra, aquello que pidas va a ser conforme a la voluntad de ¿quién? De Él. No va a ser conforme a tu voluntad, o no va a ser un deseo que esté fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros caminemos en su palabra. Pero cuando nosotros somos conscientes de esa permanencia, caminamos en su palabra, el Padre es glorificado, porque en ese momento nosotros vamos a llevar, dice, mucho fruto. No se trata solamente de llevar fruto, sino que aquí la Escritura dice que si nosotros caminamos diligentemente en esto, vamos a llevar mucho fruto. A veces decimos, ay, pues tengo un árbol de limones, aunque sea dio 2 limones. ¿Será normal? No. ¿Será normal? ¿Qué es lo que tú esperas cuando tienes un árbol que da fruto? ¿Qué esperas? ¿Que dé mucho? Mucho fruto. Eso es lo que se espera. Entonces, porque a veces decimos, no, pues, mira, por lo menos está dando, ¿no? No, realmente no, Dios no espera de nosotros eso, que por lo menos viene el domingo. De hecho, venir y escuchar la palabra no es dar fruto. Nos estamos entrenando para dar fruto, pero fuimos diseñados para dar mucho fruto. Dile a tu lado, tú fuiste diseñado para dar mucho fruto. Dios
muestra si el que lo maneja escucha a Dios y obedece de corazón. Dios puede utilizar cualquier cosa que esté en tus manos si tú escuchas atentamente y sigues atentamente cuál es la voluntad de Dios. Por eso te digo que no necesitas tener los dones extraordinarios, no necesitas ser la persona más guapa del mundo ni la más fuerte del mundo, solamente necesitas dejarte guiar por Dios. Cuando vemos la comparación de la Escritura, cuando David fue a pelear con Goliat, la Escritura habla acerca de Saúl, que Saúl era alto, era fuerte, de buen parecer. Saúl tenía todo. Llegó primero a la repartición, era guapo, dice la Escritura, era alto, era fornido. ¿Qué le faltaba? Si tú analizas la Escritura, a Saúl lo que le faltaba era sujetarse a la voluntad de Dios. David tampoco se quedaba atrás. La Escritura de David nada más dice que era un joven, mediano de estatura y de buen parecer. Pero él atendía la voz de Dios. Si te das cuenta, y tú puedes ver esto. Balaam era un profeta de Dios. Y un profeta de Dios del Antiguo Testamento era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Pero llegó un momento en el que el hombre que escuchaba la voz de Dios no escuchó la voz de Dios. Mejor escuchó ¿quién? Su burra. Si te das cuenta cómo es posible que a veces llegamos a confiarnos. O sea, si tú lo analizas, ¿cómo es posible que el profeta no escuchó la voz de Dios o no quiso escuchar la voz de Dios? Y mejor el animal escuchó la voz de Dios. Es importante que nosotros atendamos lo que Dios está hablando a nuestra vida. No mires lo que tienes en la mano, míralo a Él y desarrolla tu comunión con Él. El siguiente principio es: el desarrollo de toda obra de Dios depende de la vida interior. Acuérdate, tenemos una vida interior, una vida nueva. La Escritura dice que fuimos diseñados para caminar en novedad de vida. Y esa vida, para nosotros, en el momento que llegó, es una vida desconocida. Es una vida en la cual nosotros no habíamos caminado. Pero es la vida para la cual nosotros fuimos diseñados. Y el que sea algo nuevo no quiere decir que no puedas caminar en él. La generación que estamos viviendo es la generación que más cambios ha tenido en la vida. Si tú tienes por ahí de los 50 años, más o menos por ahí, somos la generación que más cambios ha tenido en la vida. La televisión, blanco y negro. La televisión a color. La telefonía. Los primeros teléfonos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los primeros celulares? Sí. Que eran como de este tamaño, con la antena. Después los celulares fueron así, y ahora ya vamos otra vez para... Sí. Pero sí, hemos tenido tantos cambios, en estas generaciones hemos tenido tantos cambios, pero en lo que respecta a la palabra de Dios nos hemos quedado, tenemos un retraso, que no hemos querido abrazar la verdad de la palabra de Dios. Pero todo eso tiene que ver porque nosotros necesitamos ser entendidos de que para poder desarrollar la obra de Dios, todo depende de la vida interior. En este tiempo se le da más
más importancia al exterior. ¿Qué es lo que pasa? La parte estética siempre está enfocada hacia el exterior. La gente quiere, es más, estamos viviendo en un tiempo en el que la gente quiere vivir de apariencias. Quiere aparentar. Si tú te das cuenta, la gente que sube lo que está comiendo, el lugar donde está, lo que está haciendo, la ubicación de si está viajando, o sea, todo quiere vivir acerca de apariencias. Es más, hay gente que llega a editar fotografías para querer mostrar que está en un lugar que nunca ha estado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de apariencias y la gente quiere aparentar. Y la gente se siente bien subiendo lo que comió. ¿Por qué no se lo come y ya? Que lo disfrute. Pero no, tiene que subirlo. Porque son apariencias, pero necesitamos entender que el desarrollo de la obra de Dios depende de la vida interior. Romanos 8, versículo del 1 al 2 dice así: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Nosotros tenemos una vida nueva, tenemos una vida interior. Fuimos llamados a andar en novedad de vida. Ahora tenemos una vida espiritual. Y esa vida espiritual es la que debe de gobernar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por mucho tiempo fuimos gobernados por el alma. Dile a tu lado, pero ya no más. Pero ya no más. Algunos todavía se resisten. Su alma les dijo: no le digas, porque después te va a decir: no, ya no más. El alma sigue estando ahí, pero el alma ya no más es la que gobierna nuestro ser. ¿Por qué? Porque tenemos vida nueva. Marcos 2:22 dice así: tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes nuevos. Lo que Dios hizo es que puso un recipiente nuevo en tu vida para echar vino nuevo, para echar la palabra. ¿Sabes cuál es ese recipiente? Pregúntame cuál. El Espíritu. Si tú la palabra que recibes la echas a tu alma, por eso estás así de reventado. O sea, si esta palabra que tú recibes, el recipiente, el odre al que tú lo estás echando es al alma, te va a reventar. Por eso hay gente que no resiste, que no soporta la palabra de Dios, porque realmente el odre es viejo. Y el odre, bueno, te voy a mostrar un poquito qué era un odre. Un odre era un recipiente de piel o de cuero donde se colocaba el jugo de la uva para fermentar el vino. Por lo tanto, cuando el odre es nuevo, tiene flexibilidad. Y los gases que se generan para fermentar el vino, pues a veces lo hacían cambiar de forma, tomaba presiones muy fuertes. Pero si tú lo echas en un odre viejo, por lo mismo de que ya está viejo y no tiene flexibilidad, se revienta. Así es el alma. El alma es un odre viejo. Y si tú quieres echar la palabra de Dios, si tú quieres razonar la palabra de Dios desde el alma, no te va a dar. Si tú quieres que el alma soporte las cosas espirituales, no las va a soportar. Porque ahora esta palabra está directamente codificada para que sea colocada en tu espíritu, para que tu espíritu sea el que gobierna, para que tu espíritu sea el que te guíe, para que el espíritu sea el que tome el control, y de esa manera el espíritu lo baja al alma y el alma
al cuerpo. Así es, amén. Pero si tú quieres recibir esta palabra en el alma, te vas a meter en muchos problemas. Porque el alma es engañosa. Por ahí un apóstol dice que aquellos que se dejan gobernar por el alma son un misterio. Porque no sabes con qué cosa te van a salir en cualquier momento. Aquel que se deja gobernar por el alma es un misterio, porque puedes estar muy bien con esta persona, puedes llevarte de lo mejor, y de repente en un ataque o en un dejarse llevar por el alma, puede estar diciendo o haciendo cosas totalmente contrarias. Y muchas veces el alma nos lleva a hacer o tomar decisiones que nos afectan a nosotros mismos. La vida nueva comienza como una semilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cada vez de que estamos expuestos a la palabra? Estamos cultivando esa semilla. Tú estás cultivando la semilla. Cada vez que estás expuesto a la palabra de Dios, estás cultivando esa semilla que Dios colocó en tu vida cuando Él te dio vida nueva. Mateo 13, 31 al 32 dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Por qué aunque la semilla es la más pequeña, por qué tiene esa capacidad de convertirse en un árbol? Porque la semilla contiene la información. Lo único que necesita son las condiciones necesarias. Ahora, la semilla ya está colocada en la vida de cada uno de los hijos de Dios. ¿De quién depende que las condiciones sean necesarias o adecuadas para que esta semilla pueda crecer de la manera correcta? ¿De quién depende? Del pastor. Él nos tiene que dar la alimentación. ¿De quién depende? Depende de mí. Depende de mí que la semilla tenga todas las condiciones necesarias. Por lo tanto, eso tiene que ver con responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque la semilla tiene toda la información. Ustedes han ido a la escuela donde ponen todos los mangos en una maceta. Imagínate la escuela de mangos, y lleva el profesor de mangos y le empieza a decir a los árboles de mango: mira, tú tienes que dar fruto, y primero tienes que empezar a dar el fruto así, y ya después lo tienes que ir madurando. ¿Sí se imaginan eso? ¿No? ¿Qué? Mira, está el pastor, ¿verdad? Bueno, así de locos somos nosotros, porque a veces no le damos las condiciones necesarias a la semilla, porque la semilla lleva codificada en sí mismo la información. ¿Te has dado cuenta que los animales, cualquier animal, tienen algunas conductas que dices: ¿quién les enseñó? Porque está codificado en ellos. Los animales que emigran, ¿cómo es que saben cuándo tienen que emigrar? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Está codificado en ellos. De la misma manera, en la semilla está codificado, pero a nosotros nos corresponde que las condiciones sean las necesarias, las adecuadas, que la palabra de Dios esté permeando en nuestra vida, que la palabra de Dios se esté llevando a cabo en nuestra vida, y eso sí nos corresponde a nosotros. Acuérdate, hace 8 días hablábamos de la obra consumada.
Pero la obra consumada es una obra que consumó Él. Ahora a nosotros nos corresponde caminar en esa obra consumada. Entonces la semilla contiene toda la información. La nueva vida o la semilla que Dios colocó en tu ser contiene toda la información. Ahora a ti te corresponde que las condiciones sean las necesarias. Y si tú tienes hijos, con mucho más razón, tú eres responsable de esos hijos que tienes y tienes que darle todas las condiciones para que estos hijos que tú tienes reciban la palabra de Dios en el momento correcto. Porque muchas veces, yo no sé por qué mis hijos son así. No sé. Yo tampoco, si tú no sabes. A veces nos quejamos pero no estamos dando las condiciones necesarias. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones necesarias que nosotros le daríamos a los hijos? Que los mandes a la escuelita dominical. Que vayan a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo es que los hijos aprenden? A ver, papás, ¿cómo es que nuestros hijos aprenden? ¿Sí? Sí, los que ya tienen hijos grandes o chicos, ¿cómo es que los hijos aprenden? Por imitación. Por imitación. Tú puedes decirle a tu hijo, vete a congregar, tienes que congregarte, pero si tú no te congregas, si tú no lo llevas a que se congregue contigo, tampoco. Aunque tú le digas y le hables, ¿no? Pues si te das cuenta cómo necesitamos que las condiciones sean las necesarias. Nosotros todo el tiempo estamos pensando en lo que vamos a hacer, pero Dios piensa en lo que Él hará en tu vida. Él sabe que tienes el potencial. Él sabe que hay mucho que ha depositado en tu vida para que tú puedas ser una expresión de Él. El poder de un árbol estuvo desde el principio en la semilla que se plantó. El poder de un hijo de Dios está en la semilla espiritual que se plantó, solamente que se tiene que cultivar. Tercer principio, el destino de la gloria final de toda obra de Dios es la expresión de Cristo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fuimos llamados a dar un fruto que permanece. ¿Por qué? Porque es el fruto que proviene de Él. Por lo tanto, el fruto que proviene de Él es un fruto que permanece. Fuimos elegidos por Él. ¿Sí estamos? Somos elegidos por Él. Muchas veces decimos, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo busqué a Cristo, la Escritura es bien clara, dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Así es. Por lo tanto, somos privilegiados porque Él nos ha elegido a nosotros. Y fuimos diseñados para que el fruto permanezca, para que el fruto que nosotros demos sea un fruto que permanece, porque ese fruto está codificado en nosotros y proviene de Él, y las cosas que provienen de Él son eternas. Amén. Pero también debemos de saber que somos respaldados para el cumplimiento de su propósito. Cada vez de que tú vayas a hacer algo que es para dar cumplimiento al propósito eterno, que es para darlo a conocer, tú no te tienes que preocupar ni por economía, ni por gente, ni por lo que tengas que necesitar, porque en el propósito de Dios todo está presupuestado. De una u otra manera, Dios va a dar los
realices aquello que está alineado al propósito eterno de Él. Y necesitamos ser conscientes de esa realidad en la cual nosotros vivimos, de esa realidad espiritual. Esa realidad, cuando tú eres consciente de esa realidad garantiza la victoria definitiva y final, aunque nos toque pasar por momentos difíciles. Si alguien te dijo, acércate a Dios y tus problemas se van a resolver, no te dijo la verdad. Sí se van a resolver muchas cosas, pero también vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar a veces por momentos incómodos. Pero nuevamente tenemos que ver esos momentos difíciles o esos momentos incómodos como una área de oportunidad. Tenemos que aprender a ver las oportunidades, porque muchas veces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida tiene que pasar situaciones incómodas para que estas cosas puedan salir y puedan darse de la manera correcta. ¿Sabes tú cómo fue que el Evangelio se extendió más rápido por toda la tierra? ¿Sabes en qué momento el Evangelio se extendió por toda la tierra? ¿Cuál fue el momento clave en el que se extendió? ¿Alguien me puede decir, Meron Puseli? ¿Cuál fue el momento en el que el Evangelio fue más predicado y se extendió a todas las naciones que se conocían en ese momento? ¿En qué momento fue? ¿En qué tiempo? Fue en el tiempo de la tribulación. Fue en el tiempo en el que estaban asesinando a los cristianos. Fue el momento en el que había persecución. En ese momento fue cuando el Evangelio se extendió. Como todos salieron huyendo, llegaban a otros lugares y hablaban acerca del Evangelio. Entonces, ¿era un momento difícil? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué estaba pasando con el Evangelio del Reino? Se estaba dando a conocer. Muchas veces Dios nos tiene que sacar de la zona de confort para llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Dios nos quiere llevar de lo bueno. Si tú estás ahorita experimentando lo bueno, Dios te quiere llevar a lo mejor. Pero si tú llegas a lo mejor, Dios te quiere llevar a lo excelente. Pero si tú te acomodas, o sea, nunca te acomodes. Nunca te acomodes, porque Dios te quiere llevar a cosas mejores. Pero nunca se te olvide que fuiste diseñado para extender el reino de los cielos, sea cual sea la condición que tú tienes. Entonces, las pruebas, las dificultades son un impulso para que nosotros podamos llegar a cosas mejores. Santiago 1, versículo del 2 al 8, dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no debería esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces dice que cuando nosotros enfrentamos cualquier tipo de problemas, lo consideremos como un tiempo para alegrarnos mucho. Yo sé que dices, ¿cómo me voy a alegrar si estoy metido en tantos problemas, verdad? Pero dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. El problema es que cuando la gente experimenta problemas, hace todo lo contrario, no es constante.
¿qué es lo que hace? Es inestable. Entonces tenemos que, nuestra fe nos lleva a ser constantes. Necesitamos tener esa constancia, porque esa constancia nos permite o deja que, dice que se desarrolle nuestra fe, que nuestra fe vaya creciendo. Por eso te decía que Dios nos quiere llevar de lo bueno a lo mejor, pero de lo mejor nos quiere llevar a la excelencia. Fuimos llamados para vivir en la excelencia. Y sé que al principio, cuando conocemos la Escritura, pareciera que nadamos contracorriente. Pareciera que caminamos solos. Pero una vez que caminamos, empezamos a caminar, empezamos a movernos en las cosas del Espíritu, nos damos cuenta que no estamos solos. Primero, que Él está con nosotros, que Él está en nosotros, pero que hay más gente que está avanzando hacia aquella meta, que hay más gente que está caminando también para el cumplimiento del propósito eterno. Entonces es necesario que seamos entendidos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque estamos viviendo en un momento donde se necesita que los dones, talentos y habilidades que cada uno de nosotros tenemos sean puestos al servicio de Dios, sean puestos al servicio de la obra de Dios. Necesitamos seguir adelante. No podemos, lo hablábamos hace unas semanas atrás, no podemos instalarnos en esta pandemia. Todo esto tiene que continuar. Necesitamos continuar. Necesitamos mostrar la grandeza de nuestro Dios. Necesitamos caminar en la obra de Dios. Fuimos diseñados para vivir en su obra, para ser una expresión de la grandeza de Él, para ser una expresión de la gloria y para dar fruto para Él. Y de esa manera más gente le conoce a Él. Yo quiero que tú entiendas esta palabra y que tú camines en estos principios, pero que cada uno de los dones, talentos y habilidades y esas áreas de oportunidad que Dios te ha dado, las uses para extender el reino de los cielos. Oramos. Padre, gracias porque sabemos que tu amor es infinito. Gracias, Señor, porque sabemos que toda la obra que nosotros hacemos depende de esa comunión que nosotros tenemos contigo. Gracias, Padre, porque lo que tú has colocado como una semilla, Señor, es ahora esa vida interior que nos rige, esa vida interior que nos impulsa a vivir de acuerdo a tu voluntad. Pero también sabemos que el destino al que nos has llamado es a dar mucho fruto, Señor, para ser una expresión de tu Hijo, para ser una expresión tuya en esta tierra. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues nuevamente invitándoles a que compartan este mensaje, a que le den like a la página para que más gente sea edificada. Nos vemos la próxima.